¿Sabéis lo que son los números primos? Porque si no sabéis lo que son los números primos, mejor que os vayáis de aquí. Están en el ritmo de tu corazón, en la hora que marca tu reloj, en cada aplicación que utilizas en el móvil, incluso en las canciones que tarareas. Nos acompañan en prácticamente todo lo que hacemos, en cada acto de nuestra vida cotidiana, y podríamos decir entonces que son uno de los motores del mundo. Sin embargo, suelen ser pocos los que reconocen tener pasión por ellas. Soy Olga García y hoy en De Viva Voz toca ponernos a calcular y hablamos de matemáticas. De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá. No sé si va a ser mi mejor tarjeta de presentación hoy. Yo siempre fui de letras. Espero que no me lo tenga muy en cuenta nuestra invitada, catedrática de Matemática Aplicada y directora de formación del personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá, Sonia Pérez Díaz. ¿Cómo estás? Bienvenida a De Viva Voz. Hola, muchas gracias. Bienvenida. Estoy encantada de estar aquí. Es un placer que me hayáis invitado y es un placer hablar de estas cosas, desde luego. Bueno, Manolito, ya sabes lo que hay, ¿no? Sí, Sita. Las matemáticas. Claro, se junta con los más vagos de la clase. Esa era la otra cosa terrorífica, el espantoso secreto de ese comienzo de verano. Mi primer suspenso en matemáticas. Las lágrimas más gordas de mi vida se estamparon contra el cristal de mis gafas. Así que empecé a verlo todo borroso. Era un niño bastante desesperado. Dile usted a la madre que no se ponga muy histérica, que tampoco es para tanto. Que hay cosas en esta vida que no tienen arreglo, pero esto sí que la tiene. Sonia, directamente, y retomando lo que mencionábamos en la presentación, ¿por qué no tienen demasiados fans las matemáticas? ¿Por qué suelen ser un reto tan grande para mucha gente? Yo siempre digo que el problema está en cómo se enseñan. No se muestra la belleza de las matemáticas, ¿no? Entonces, cuando uno dice qué bonitas son las matemáticas, se ríen, ¿no?, de nosotros, los profesores, cuando lo decimos. Pero es que nos enseñan desde etapas muy, muy pequeñas. Entonces, uno va cogiendo manía, va cogiendo la fealdad de las matemáticas, ¿no? Y llega un momento en que las odian profundamente. Y se genera ese rechazo, ¿no? Sin embargo, decíamos también al principio, es que están presentes en todo lo que hacemos, en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Bueno, tú misma lo has comentado y es que es así, ¿no? Yo por ejemplo, estudié música y es que las matemáticas y la música están íntimamente relacionadas. Matemáticas y arte, matemáticas y ingeniería, ¿qué voy a decir, no? De hecho, no hay más que ver que en cualquier grado uno puede encontrar las matemáticas. ¿Y eso es por qué? Pues porque realmente es verdad que están en todos los lados, ¿no? Cuando yo doy conferencias, yo siempre digo, la silla en la que ustedes están sentados, eso son ecuaciones. Yo me dedico a la geometría algebraica, ¿no? Entonces uno necesita una serie de ecuaciones, modelar esas ecuaciones, pero no nos damos cuenta, ¿no?, de alguna manera. Uno piensa, sí, ya me va a decir que cuando voy a comprar el pan tengo que hacer cuentas. No es solo eso. No es solo eso, sí. No es solo eso. Eso es lo básico, ¿no? Eso es lo básico. Ya digo, en cualquier cuadro, la belleza de un cuadro muchas veces reside en las proporciones fantásticas que hay matemáticamente hablando. Entonces, vamos a rescatar algún dato reciente en este sentido, ¿no?, en esto que estamos hablando. En educación primaria, por ejemplo, los estudiantes españoles muestran un rendimiento en matemáticas que se sitúa por debajo de la media, según la OCDE. El informe PISA, el famoso informe PISA, que evalúa el rendimiento de los estudiantes de 15 años en matemáticas, refleja en sus últimas ediciones que España pues necesita mejorar para alcanzar esa media que le pondría al nivel de otros países. Creo que lo has adelantado un poco, pero Sonia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cambiar la metodología? ¿Qué fórmulas tenemos que empezar a utilizar para enseñar mejor y aprender también mejor? Pues Olga, es que como tú lo has dicho, creo que la clave está en esos informes. Esos informes ya nos dicen lo que está pasando y además dónde está pasando. Y además utilizo una experiencia personal directa, ¿no? Tengo familia en cuarto de primaria, que es donde se nota el salto. Y yo realmente lo estoy viendo. Lo estoy viviendo. Me dan ganas muchas veces de ir al colegio y decir, pero por favor, y es en cómo se enseñan las matemáticas. El papel del profesor en esos niveles básicos primarios, ¿no? Y es la falta de motivación. O sea, no puedes explicar las divisiones en una semana y mandar una hoja con 50 divisiones como deberes a casa. Y eso lo he vivido esta semana. Entonces, eso hace que cojas manía a las matemáticas. Primero porque te encuentras con un montón de divisiones, un montón de cuentas y porque no entiendes lo que estás haciendo debajo. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que necesitamos? Buenos docentes. Buenos docentes, pero en los niveles primarios. En primaria, en cuarto de primaria, tercero de primaria, es ahí donde empieza claramente eso que todavía ahora
ahora hoy me dicen los padres, ay, que mi hija está empezando a coger manía a las matemáticas, Sonia, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedes decir eso en tercero de primaria, cuarto de primaria? Entonces, para mí, la clave está en el profesorado, en cómo se enseñan esas matemáticas y en la motivación que uno tiene que transmitir a los estudiantes. Tiene que ver algo también con el sistema, porque, a ver, profesores hay muchísimos y con mayor o menor creatividad, con mayor o menor motivación, y sin embargo, en general, es lo que estamos hablando de esa deficiencia en la enseñanza de las matemáticas. ¿No reciben la formación adecuada? ¿No estamos adaptando, pues, por ejemplo, nosotros que tenemos grados de educación primaria, infantil, no estamos adaptando las fórmulas de enseñanza para que esos profesores se formen de otra manera que sea más eficaz? Totalmente. Yo creo que el problema está ahí. De hecho, no solo tenemos los grados, sino que tenemos el máster de formación del profesorado en la propia Universidad de Alcalá, que hacemos lo que buenamente podemos, pero en realidad ya no es tampoco en cómo que el problema sea en que nosotros no hacemos bien ese máster, sino que realmente la base del programa, de la memoria de ese máster o de los fundamentos en los que está basado ese máster no es adecuada. Yo creo que el nivel está arriba, ¿no? Yo siempre lo digo, creo que necesitamos matemáticos, una comisión de matemáticos buenos que haga unos ciertos planes para que se puedan implantar adecuadamente en la universidad. Ya luego la universidad lo hace, yo creo que nosotros lo estamos haciendo bien con las herramientas que tenemos, pero dependemos de los planes de estudios que hay para arriba y que están publicados en el BOE o donde sea, ¿no? Hablando de educar y de enseñar y de mejorar las formas de enseñanza, a lo mejor está feo esto que voy a decir. ¿De quién nos podemos copiar para que esto cambie? Bueno, si uno echa un vistazo a estos informes que has dicho tú, sorprendentemente, pues por ejemplo, el primero en la lista es Lituania. Eso es sorprendente, ¿no? Sí, Singapur. Sí, pensamos siempre en más Asia, ¿no? Más países asiáticos. Yo, mi experiencia siempre va con países como Holanda, porque lo he vivido, he estado allí. Tienen un nivel, también una confianza en el sistema educativo que no tenemos nosotros. O sea, el profesor es lo más. El profesor... Yeah. Entonces, nosotros ahora mismo no tenemos ese valor, no le damos ese valor a la educación, a los niveles primarios, no tenemos el compromiso ni tampoco la financiación para arreglar la situación que hay actualmente en la educación española. Y desde el punto de vista metodológico entiendo que más basado en la práctica, pues es un poco de lo que hablábamos, de la vida diaria, ¿no? No tanto el boli y el papel y número, sino... Para mí la clave está en enseñarles la motivación que hay en las matemáticas, lo que hay detrás. No podemos llegar con una hoja con 50 divisiones, hay que enseñarles lo que estamos haciendo. Cuando ellos vean, además se retroalimentan, porque yo lo vivo, ¿no? Cuando ellos lo entienden, se retroalimentan y entonces tienen ganas de hacer lo que sea, ¿no? Pero hay que enseñarles la motivación, hay que enseñarles a amar las matemáticas, porque debajo de eso está el pensamiento abstracto que transmiten las matemáticas, ¿no? Es enseñarles a pensar, es una asignatura esencial. Entonces, es básico transmitir esa motivación, esa pasión que debe tener el profesor, como digo yo siempre. La NASA no acepta mujeres para el puesto de ingeniero. Cada vez que podemos subir un peldaño, quiero asistir a la reunión de hoy. No se contempla la presencia de mujeres. Nos ponen obstáculos. Demos gracias de que tenemos un trabajo. En 2020 recibiste el Premio a la Cooperación Científica Internacional que concede la Academia China de Ciencias, en el que reconoce un poco la colaboración científica en el mundo, ¿no? Eres la primera persona, si no me equivoco, y la única hasta el momento en nuestro país a la que se le ha concedido este reconocimiento, este galardón. ¿Qué supuso? Aparte de una satisfacción personal tremenda, supuso que se me conociera mi trabajo. O sea, es un poco triste porque he tenido que salir fuera. En España es todo muchísimo más complicado en todos los aspectos. Primero, desde el nivel de financiación. Fuera todo es mucho más fácil. Ya estamos hablando de China, ¿no? Y que soy una mujer, fui una mujer allí, que yo estuve allí viviendo, ¿no? Ahora. Eso es una cosa compleja, muy compleja. Pero tengo que decir que el nivel de financiación, la aplicabilidad de los resultados de las matemáticas a la industria, ellos van por delante de nosotros. Siempre van por delante. Parece que no, pero en estos aspectos siempre van por delante. Entonces ha sido tremendamente fácil, me lo pusieron tremendamente fácil trabajar con ellos, y luego el reconocimiento, tengo que decir que es que aquí en España estamos muy poco reconocidas, incluso en las matemáticas te diría que más aún, reconocidas y reconocidos, y fuera es todo muchísimo, le dan siempre muchísimo más valor. Entonces a mí una motivación de esa que hablábamos, ¿no? Que también necesitábamos esa motivación y ese empuje con lo que hacemos, y luego, pues bueno, que las matemáticas sean más visibles también en el área en el que yo estudio, que es la geometría algebraica, y luego la parte un poco de la mujer, ¿no? Que a mí me ha servido también para ayudar un poco a la gente
gente que viene detrás. Cojo ese hilo. Los números están cambiando, por supuesto, pero hablar de mujeres en disciplinas científicas, especialmente en matemáticas, pues sigue significando hablar de brecha de género, ¿no? Sin duda alguna. Grande. Muy grande. O sea, daba un curso para mayores entre universidades. Se llamaba eso, ¿no? La mujer y la ciencia. Y estuvimos analizando las estadísticas que salen de científicas en cifras en el 2023, que está publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y es llamativo porque hemos aumentado, vamos bien, hay un 40% de científicas, lo cual sí, los números hemos aumentado, está subiendo. Ahora bien, se produce el efecto tijera, que llaman, ¿no? Y el efecto tijera consiste en que ese es un porcentaje global. Englobamos, por ejemplo, a los profesores ayudantes que acaban de incorporarse, titulares, catedráticos. Pero según vamos avanzando en el escalafón, va desapareciendo, nos vamos haciendo cada vez más pequeñas, ¿no? Uh-huh. De hecho, ahora mismo solo hay un 25% de rectoras, por ejemplo, pongámonos en eso, ¿no? Sí. Catedráticas hay poquísimas y en matemáticas muchísimo más, ¿no? ¿Tú una de ellas? Yo una de ellas. 1 de cada 4 mujeres llegan a posiciones más altas. Uh-huh. Digamos que nos conformamos, entre comillas, también es una cuestión autoinfligida, como llamo yo, con llegar a niveles, bueno, me voy a hacer aquí titular, me hago fija y ya paro un poco, ¿no? Porque aparecen otros aspectos. Sí. Entonces, es llamativo, yo invito a mirar ese informe, ¿no? Sobre todo el efecto tijera, ¿no? Porque dice, bueno, vamos mejor, hemos aumentado, hay más mujeres con proyectos. Efectivamente, pero fijémonos en el efecto tijera ese, ¿no? Uh-huh. Y pongamos los datos donde están. Efectivamente, somos más científicas, pero según vamos avanzando... Cuesta llegar arriba, ¿no? Muchísimo. Pues en este contexto, claro, somos de generaciones ya que hemos estudiado hace unos años. ¿Qué referentes tuviste? ¿Cuáles fueron tus referentes? No sé si de preguntarte por los femeninos, que a lo mejor ninguno, no lo sé. Pues esa es la pena, que referentes femeninos no tuve. Tengo que reconocer que yo empecé a estudiar matemáticas por una profesora, eso sí, que tuve en el instituto, que me transmitió esto que yo digo que es necesario, ¿no? Yo no me gustaban especialmente las matemáticas, pero la conocí a ella y me transmitió esa pasión por las matemáticas que yo he heredado. Y tuve la grandísima suerte cuando llegué aquí de asociada. Yo entré aquí de asociada como un paso previo para quedarme en el instituto, ser profesora de instituto. Uh-huh. Mi objetivo no iba más allá. Yo no conocía nada de investigación, me faltaron referentes, información por todos los lados, ¿no? Pero llegué aquí a la Universidad de Alcalá y tuve la grandísima suerte de encontrarme con un profesor que no profesora, que me transmitió esa pasión. Rafael Sendra, que es profesor de matemáticas en el departamento, me transmitió la pasión, me transmitió la aplicabilidad de las matemáticas, lo bonito que es investigar y decir, esto lo he hecho yo, ¿no? Uh-huh. Publicarlo y transmitirlo. No solo que él me lo enseñó, sino que yo soy capaz de transmitírselo a mis estudiantes. Entonces, si hablo de algún referente, tengo que hablar de él, porque gracias a él estoy aquí. O sea, sigo siendo una apasionada de las matemáticas. Mujeres no me he encontrado con muchas o ninguna en mi camino. Claro, ¿qué podemos hacer entonces para despertar esas vocaciones en las disciplinas STEM que se llaman, las que se conocen? Claro, yo creo que lo que estamos haciendo está bien, pero se queda corto. Es decir, yo ahora mismo me llaman de sitios y digo siempre que sí, yo no cobro nada, voy a todos los lados donde me mandan porque quiero transmitir esta pasión, ¿no? Con la que hablo ahora mismo. Es que para mí me parecen preciosas, ¿no? Entonces, yo intento meterme en cursos en los que vean esta pasión de las matemáticas, esta aplicabilidad, esta motivación, ¿no? Uh-huh. Nos queda mucho ese trabajo de enseñar desde abajo, desde el principio, esa pasión por las matemáticas. Es lo que podemos hacer. También os planteo un sistema avanzado de Fourier. Está en la pizarra del pasillo. Espero que alguno de vosotros lo resuelva antes de que acabe el semestre. La persona que lo haga no solo obtendrá mi reconocimiento, sino también fama y fortuna, al conseguir que su hazaña quede registrada y su nombre impreso en el boletín del Instituto Tecnológico. Junto a anteriores ganadores, premios Nobel, poseedores de la medalla Fields, reconocidos astrofísicos y algún humilde profesor. Hablábamos al comienzo de que la sensación general es que, pues eso, se nos siguen haciendo complicadas, pero según datos, por ejemplo, de la Fundación CID recientes, comentábamos eso también, están creciendo los estudiantes que se implican en estudios, en grados relacionados con matemáticas en los últimos años. Es una buena noticia.
Sí, lo es, pero es una moda, no perdamos de vista. O sea, yo recuerdo, sí, yo siempre digo esto. Iba a decir, no es muy optimista eso, ¿no? De cara al futuro. Vamos a ver, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar que entrar a estudiar matemáticas se necesitaba un 5. Para una ingeniería se necesitaba un 8 y pico. Entonces, ahora mismo estamos en que las matemáticas es lo equivalente antiguamente, es casi un 10, y en las ingenierías es un 5. Entonces, es una moda. Yo esto siempre creo que la vida va por modas en todos los aspectos, ¿no? Ahora, efectivamente, se valora mucho pues, la situación actual, pues porque las matemáticas han adquirido una importancia por un montón de cosas, la inteligencia artificial, etcétera. Se utilizan mucho las matemáticas y porque se contrata a muchos matemáticos desde distintos ámbitos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que no digo la forma de pensar, yo diría, la forma de pensar de un matemático es súper ordenada, voy a dar una solución a este problema. Entonces, no solo piden matemáticos voy a irme a la universidad a investigar. No, te lo piden en un banco, te lo piden en un montonazo de sitios. Entonces, hay una gran demanda laboral y se cobra muy bien, ¿no? Entonces, hay muchísima demanda de matemáticos ahora mismo con todos estos aspectos, ciberseguridad, etcétera. No solo es computación, ¿no? Que lo podemos pensar más, no, es matemáticas en general. Ahora bien, hay pocos de los que terminan en la universidad. Eso es verdad. Estamos ahora mismo, casi no hay alumnos de doctorado. Eso hemos bajado, por ejemplo. Apenas hay alumnos de doctorado. Nos cuesta muchísimo encontrar profesores de matemáticas, muchísimo. Ahora mismo están entrando más ingenieros para dar clases. Entonces, sí, hay más demanda en matemáticas, hay más matemáticos, pero las empresas nos lo roban. Eso tengo que decirlo. Bueno, también habrá ayudado a mejorar esto en la transversalidad ahora en todos los ámbitos. Quiero decir, antes, hace años cuando se estudiaba, el que estudiaba esto trabajaba en esto, el que estudiaba en esto otro. Ahora es verdad que prácticamente todas las disciplinas se pueden implementar unas con otras para crear perfiles nuevos. De hecho, se habla mucho también del perfil de humanidades, del perfil de lo que siempre se ha dicho de letras, para trabajar en empresas que tienen que ver más con la tecnología, ¿no? Sí, la verdad es que la interdisciplinariedad ahora mismo es que es una cosa que se valora en todos los ámbitos, ¿no? Cuando uno va a pedir un sexenio, ahora ya te dan puntos por un proyecto, ¿no? Y yo creo que es muy útil. Yo creo que eso está muy bien, ¿no? No trabajemos solo en lo nuestro, sino abrámonos y busquemos las relaciones, ¿no? Entre otras disciplinas. A mí me parece que es enriquecedor, no solo para nosotros, sino también para las otras disciplinas y para ver la conexión que hay, ¿no? Claro. Siempre que surjan conexiones es una cosa fantástica, ¿no? En esa senda de incorporarse a este, aunque sea una moda, en este boom de las matemáticas, también está la Universidad de Alcalá, claro, que oferta desde hace no demasiado ese nuevo grado en matemáticas y computación. Lleva muy poquito tiempo, tú eres profesora en él. ¿Cómo van las cosas? Pues muy bien, a mí me encanta, porque claramente los alumnos que entran ahí están motivados, porque han elegido ese grado ellos. Es un grado con una nota alta y lo eligen porque quieren. Quiero decir, no es de estos que, no me da la nota, ¿dónde me voy? Cuidado, que se nota muchísimo. No, la nota desde luego es tremenda. Claro, porque es que para mí la clave está en que la nota determina la motivación del estudiante. Si no me llega la nota para entrar aquí, entonces me voy allá. Motivación puede ser entonces un poquito más baja. Y cuanto más vas bajando en tu escala, menos motivación vas a tener. Y por tanto, más fracaso vas a tener cuando hagas ese grado. Y por tanto, más alumnos vas a perder nosotros como universidad, ¿no? Por ejemplo, en las ingenierías. Ahora mismo con un 5 y pico, un 6 como mucho, pues claro, los alumnos que entran ahí son los que tienen... hay poca motivación, ¿no? Los que están ahí. Entonces, claro, vamos perdiendo estudiantes. Los del grado de matemáticas y computación, por ejemplo, los del grado de física y aeroespacial, que se imparte también aquí, tienen una nota muy alta, o criminalística, por ejemplo. Por tanto, son alumnos muy motivados. Por tanto, se retroalimenta, ¿no? Por tanto, el profesor está hipermotivado porque ve a sus alumnos hipermotivados y entonces cada vez hace más cosas con ellos y ellos se retroalimentan unos a otros. Es una cadena fantástica. Eso no significa que vaya todo, quiero decir, que todos aprueben y todo sea maravilloso, porque el nivel es muy alto, claro, ¿no? Pero yo estoy felicísima en ese grado, estoy muy contenta, los alumnos yo creo que también, y no solo puedo decir cosas buenas, yo estoy muy bien, estoy muy contenta. Con esa alta empleabilidad en tantos sectores, además sectores que suelen estar relacionados con empresas multinacionales y demás, hablas de esa dificultad para que se queden las personas que se forman en matemáticas en la propia universidad para seguir formando nuevas generaciones. También imagino que es difícil que se queden en España porque la competitividad, pues claro, con otros países es complicada. También notamos que es difícil atraer el talento o hacer que el talento se quede.
Muchísimo. Pero eso yo, como siempre digo, soy un poco crítica y perdonad, pero con el tema de la financiación. No tenemos buena financiación y, por tanto, un estudiante que acaba de terminar se le ofrecen posibilidades muchísimo mejores fuera. Pero en todos los sentidos. A nivel, por ejemplo, de recursos, de investigación, a nivel, yo ahora mismo pues estoy pidiendo un proyecto, o sea, eso es un infierno, para poder viajar a congresos, para poder publicar, para poder tener un ordenador, o sea, es que para mí ahí el problema es en la financiación que recibimos. Entonces ahí perdemos estudiantes, claro, que se van fuera porque se lo ponen muchísimo más fácil. Les dan todo tipo de recursos, les dan un piso, les dan no sé qué, tienen investigadores a su servicio que son de los mejores. Entonces, no solo perdemos estudiantes, sino también profesores. Todo se ha dicho. O sea, irse fuera vas a ganar muchísimo más dinero. Si yo no lo he hecho, es por mi familia. Si no, yo no estaría aquí. O sea, lo tengo clarísimo. Porque a mí me ofrecieron la posibilidad, por ejemplo, de quedarme en Austria. Y no lo hice pues porque siempre uno piensa en su familia, ¿no? De cuándo volveré, si me quedo aquí. Pero si a mí en mi caso es que yo también tenía una cierta edad, tenía 28 años cuando me lo ofrecieron y ya tenía aquí una vida un poco más formada, entonces no quería irme. Pero una estudiante que acaba de terminar, yo lo vería clarísimo, yo me iría sin duda alguna. Entonces tenemos el problema o la dificultad de que a lo mejor los estudiantes luego no vuelven, porque allí hacen su familia, hacen tal o tienen muchos recursos y volver ya no lo ven tan viable. Esa es una dificultad a la que nos enfrentamos, por desgracia. Bueno, vamos a ver si despertando más vocaciones, como dices, eso. conseguimos, claro, que haya más gente y que al final se termine quedando un porcentaje mayor con nosotros, hombre, por lo menos que se queden en la universidad, en la empresa, pero que se queden y que revierta, ¿no? Esa formación. Ya casi para despedirnos, yo te voy a proponer un reto. No es matemático, porque yo ya te he dicho que soy de letras. Vale. Matemático no es, pero es un reto. Imagínate que te acaban de dar ese premio del que hemos hablado, de la Academia China de Ciencias, y te dan ese minuto de oro delante del micrófono para dirigirte al público. Solo un minuto, ese es el reto. Dinos, ¿por qué te apasionan las mates? Véndenos las matemáticas, especialmente a los que somos de letras. Ay, Olga, aquí me has pillado. Esta no la había preparado yo. Es que los matemáticos no tienen que tener todo tan preparado. No, efectivamente, pero es lo que tiene un matemático, ¿no? Que lo tenemos todo Pero cerrado. esta te la sabes. Las matemáticas están en todos los lados. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a dedicar un minuto de nuestro tiempo a hablar con alguien que tenga pasión por las matemáticas. Dejemos que esa pasión de esa persona entre en nuestro interior y nos permita, por un momento, abramos la mente, ¿no? Porque la clave es, no, que a mí se me dio muy mal. Déjame un poquito entrar en tu mente y déjame enseñarte el mundo tan fantástico que son las matemáticas, ¿no? ¿Dónde está en esta silla? ¿Por qué esta silla en la que estás sentada depende de mí, ¿no? Ese robot que se mueve y que hace tal cosa. Déjame que te enseñe esa belleza. Ese cuadro, ¿dónde están las matemáticas en ese cuadro? Déjame que te lo transmita. Dame tú un minuto para que yo te pueda transmitir la belleza y la pasión y lo grandioso de las matemáticas. O sea, que tenemos esperanza todavía, los que abandonamos hace mucho rato. Mucha, todavía mucha. Bueno, y ahora, después del reto, una curiosidad. Muchas veces hemos hablado de esos retos imposibles que hay matemáticos, esas mentes ahí que están ahí metidas en su cuartito, en su biblioteca o en lo que sea, intentando sacar ese reto matemático imposible que lleva cientos de años sin resolverse. ¿Cuál es el que está ahora ahí todo el mundo pendiente de él? ¿Hay alguno? Mira, ¿O ya han resuelto todos? Que no lo sé, ¿eh? No, siempre hay. O sea, y yo siempre digo, a ver, un problema que esté, ¿no? Con mis alumnos, un problema que esté sin resolver. Cuando uno se pone a estudiar cosas que están sin resolver, en realidad uno no resuelve ese problema que está ahí desde hace años. Uno resuelve cosas que le van surgiendo a lo largo del camino, ¿no? Y esas son pequeñas miguitas. Las matemáticas se han construido así, en realidad. El plantearnos grandes problemas, que hay muchísimos abiertos, pero ir resolviendo por el camino pequeñas cosas que uno va encontrando, ¿no? Que uno dice, bueno, pues esto es trivial, ¿no? Pero si esto, ¿dónde está hecho y dónde tal? Y te das cuenta que no está en ningún sitio, ¿no? Y uno piensa que tiene que estar en algún sitio, pero no está, ¿no? Entonces uno se pone a resolver ese problema y al final va construyendo poco a poco el camino que a lo mejor posteriormente uno resolverá, no sé, con las herramientas que poco a poco vamos proporcionando todos los demás, ¿no? O sea, las matemáticas los matemáticos somos un conjunto engranado totalmente, ¿no? Es un engranaje que funciona a la perfección. Llegará alguien que algún día lo resuelva, pero necesitará herramientas que a lo mejor los que estamos hoy trabajando se las podemos proporcionar. Entonces, si me dices un problema, es que te puedo decir millones de problemas, ¿no?
Pero son millones de problemas que yo me he encontrado en mi camino, ¿no? Fíjate, una tontería como encontrar las ecuaciones. Yo empecé así con este profesor que te digo, ¿no? Con Rafael Sendra, las ecuaciones que permitían modelar para sacar una tubería, ¿no? Fíjate, un cilindro, otro cilindro, que ecuaciones permitían pegar bien esos dos cilindros. Ecuaciones que además que fueran flexibles, porque a lo mejor ese cilindro lo quiero de otra manera, ¿no? Entonces, esas son pequeñas miguitas que vamos a aportar. Voy a decir, fíjate, yo pensé que me ibas a decir el problema de no sé quién, que ni siquiera sabemos quién es, y de repente me hablas de tuberías. Si es que lo que hemos dicho. Para poder transmitir, ¿no? Lo que hemos dicho. Con motivación. Bueno, pues Sonia Pérez Díaz, catedrática de Matemática Aplicada de la UH, muchas gracias por empezar a transmitirnos esa pasión que tienes por las matemáticas, por habernos acompañado hoy y a seguir sumando éxitos como matemática que eres. Muchísimas gracias, Olga, y gracias por estos minutos, que ha sido un verdadero placer y que a ver si llegamos muy lejos. Eso es, vamos a estar pendientes de que así sea. Cerramos así el capítulo de hoy contando ya los días para volver a encontrarnos en De Viva Voz. Hasta entonces, un saludo de Olga García. Descubre De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.